del Señor. Me llama la atención también el capítulo 13 del libro de los Hechos, capítulo 8, el verso 2. Mire usted que los hebreos por naturaleza, ellos eran piadosos, pero ya al convertirse al Evangelio, dice la Biblia que hay un reconocimiento. 8.2 dice: y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Hombres piadosos. Amén. O sea, como estamos hablando de que la piedad encierra misericordia, bondad, encierra compasión, porque la piedad es una virtud, pero que viene de parte de Dios. Pero la que el hombre se ha inventado es una apariencia que trata de parecerse a la piedad que viene de Dios, pero que no tiene la sustancia, porque a través de sus hechos niegan la eficacia de la piedad. Por eso es algo importante que nosotros miremos ahora capítulo 13 de los Hechos, el verso 50. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. O sea, buscaron mujeres piadosas para que ellos se dieran cuenta, para que el pueblo se diera cuenta. Vea, pero es que estas mujeres que son piadosas están en contra de estos hombres. O sea, que estos hombres no son buenos, porque estas mujeres que son piadosas están también en contra de ellos. Hermano, y la gente se excita en una forma diabólica, que yo recuerdo que una mujer que decía ser muy católica, un hermano le hablaba del evangelio y dice: no, es que yo no creo en esos evangélicos. Y habló hasta de odio y de muerte. Y el hermano le dijo: usted no sabe los mandamientos, que entre los mandamientos dice no matarás. Dice: yo sé que eso es malo matar, pero si a mí el Padre me dice que yo mate a alguien, yo lo hago porque el Padre me dice. Y recuerdo en este momento, en una campaña que se hizo en un municipio aquí en Antioquia, que cuando los hermanos se desplegaron a regalar los tratados, no a perifonear, sino a evangelizar en la calle, y en algunos tocando puertas, comenzó el sacerdote del pueblo, prendió el equipo y por el altoparlante comenzó a decir: la fe católica hay que defenderla, así sea derramando sangre. Mire, hermano, hasta dónde tiene apariencia la piedad. Por eso es que nosotros tenemos que estudiar muy bien qué es la piedad, ejercitarnos en ella, pero la que viene de parte de Dios. ¿Cómo es la que viene de parte de Dios? Hermanos, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios siendo espíritu, Dios siendo invisible, se hizo visible para mostrar su amor y su misericordia. Y eso es lo que Dios quiere, que los que se conviertan a Él también se les transmita esa piedad, para que tengan compasión, tengan bondad. Lo que decía el hermano Frank, para buscar las almas, para mostrarles el amor de Dios a través de los hechos que manifestamos a las almas. Esto, hermanos, con lo que hemos visto, prefiere describir la conducta de estos como una expresión algo espontánea de lo que ellos veían en los apóstoles. Pero nosotros, ya que conocemos
en algo la palabra, porque no la conocemos toda, como dice su interpretación. Lo necesario Dios nos los ha revelado, porque dice que las cosas secretas pertenecen a Dios y lo revelado a los hombres. Entonces, lo que Dios nos ha permitido conocer, sabemos que no eran los apóstoles, era el Señor Jesucristo a través de ellos, obrando en la gente estos milagros. Pero en nosotros la obediencia del Evangelio, la obediencia a la verdad, como dice Romanos 10:16, Romanos capítulo 10, el verso 16. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? O sea, la gente que no recibe el Evangelio, que no obedece el Evangelio. O sea, quiere decir que mucha gente está en el Evangelio y no obedece el Evangelio. Vive de cualquier manera. Y cuando el Evangelio se vive de cualquier manera, se pervierte. Porque estamos haciendo perversión de algo bueno, conduciéndolo a prácticas malas. Y a mí me llama mucho la atención porque el diablo siempre ha seguido con el mismo mensaje desde el principio. Cuando la palabra de Dios te dice: no hagas esto, porque si lo haces te destruyes, morirás. Pero ahí está el diablo para decir: no morirás. Y hay muchas personas que, a pesar, cometen errores y hacen tantas cosas, y como nadie se dio cuenta, entonces ellos quieren pasar por alto todo aquello y hacer ver que están haciendo las cosas que le agradan a Dios. Y eso, en vez de servirnos, hermanos, nos destruye a sí mismo. Primera de Pedro, capítulo 1, el verso 22, nos habla algo bonito. Dice: habiendo purificado vuestras almas para la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. O sea, una transformación de esta que hace Dios es donde realmente está la piedad de Dios. Esa piedad que se requiere, y que esto se convierte también en santidad, como dice la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, el verso 3. Ya transformados, cambiados por el Señor, dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de toda fornicación. Esto tiene un contexto, hermano, la fornicación, no solamente en la parte física, sino que también en la parte espiritual se comete fornicación. Porque cuando usted dice que es cristiano y tiene compañerismo con el mundo, está fornicando. Nosotros necesitamos, porque el Espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente y no quiere que nos involucremos con las cosas del mundo, como la lectura que tuvimos al comienzo. No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Eso se convierte en fornicación. Por eso la voluntad de Dios, el deseo de Dios, es que tú y yo vivamos una vida agradable a Dios, según el deseo de Dios. Y mire también lo que dice Hebreos 12:14. ¿Cómo vamos a vivir esa piedad, esa compasión?
Dice Hebreos 12:14. ¿Cómo dice, hermanos? Seguir la paz con todos y la santidad. Eso es el significado de la piedad, porque ahí hay misericordia, ahí hay compasión, ahí hay bondad. Y un cristiano que viva esa vida está ejercitándose. Es para que aprendamos cuál es el ejercicio de la piedad: el amar a los hermanos entrañablemente, con corazón puro, no haciendo las cosas como la hace el mundo. Algunos tuvimos alguna experiencia religiosa y tratábamos de aparentar, pero es que en la iglesia no se puede hacer eso, porque el dueño de la iglesia conoce lo más íntimo de nosotros. Amén. Y como Él escudriña la mente y el corazón, no podemos venir aquí con payasadas. Que eso es lo que hace el payaso: hacer reír a la gente, pero por dentro él tiene tristeza. Eso me decía un hermano descarriado, triste, llorando. Me decía: hermano, yo parezco un payaso de circo, porque allá en el gremio en que yo estoy, ellos me dicen que soy el chistoso, que los hago reír, pero ellos no saben el dolor que yo siento de haber perdido la comunión con Dios. Cuando se pierde la comunión con Dios, es algo, hermano, que se siente el dolor. Y de pronto usted y yo no podemos interpretar el dolor que sentía David cuando él expresó a Dios: ten piedad de mí, oh Dios. Él se sentía tan lejos que desde lejos él clamaba: Señor, vuélveme el gozo de tu salvación, vuélveme el gozo de la salvación, porque se sentía aislado, lejos, porque el pecado nos separa de la presencia de Dios. ¿Cuánto da gloria a Dios? Esto, hermano, es algo que las obras que nosotros hacemos agradables a Dios es lo que manifiesta la voluntad de Dios. Como había dicho en las cartas pastorales, frente a esta enseñanza errónea religiosa que se convierten en corruptas, se utiliza la palabra piedad, pero se refiere para referirse a la calidad de vida que corresponde a la verdad, pero a esa verdad del Evangelio. Bendito el nombre de Jesús. Bendito el nombre de Jesús. Hermano, la vida en el Evangelio tiene que ser una vida de calidad. En este caso, Dios no está mirando la cantidad, sino la calidad de vida. Por eso es que usted no puede hacer tantas cosas para demostrar que usted es cristiano. Haga pocas cosas, pero hágalas bien hechas. Cosas que le agraden a Dios, que usted tenga tiempo de hacerlos para Dios. Y me llama la atención lo que dice la segunda carta del apóstol Pedro 1:3, capítulo 1, el verso 3. La calidad de vida que Dios ha provisto en su revelación con salvación, dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Note usted que Él no nos llamó porque éramos buenas personas. No nos llamó porque éramos bondadosos, sino que expresa claramente como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder,
mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Amén. Por eso ese himno que cantamos, ¿por qué me amas? ¿Por qué me amas, Señor? Si nosotros estábamos en la basura, apartados, separados, como dijo el apóstol Pablo, sin Dios y sin esperanza en el mundo. ¿Por qué Dios se compadeció de nosotros? Qué maravilloso es poder, hermanos, contar, no simplemente con la piedad, sino con las piedades. Ha borrado nuestras rebeliones. Bendito el nombre de Jesús. Y en esta lectura, hermanos, hay como una forma de vida. Que la vida cristiana no crece como los árboles, de abajo hacia arriba, sino que la vida cristiana crece lo contrario, de abajo hacia arriba. Es importante que tengamos en cuenta esta parte. Entre más nos bajemos, más crecemos para Dios. Mire usted lo contrario, ¿cierto? Porque, como decía el hermano Zacarías en la canción, en el reino de Dios todo es distinto. Aquí para gozar usted tiene que sufrir. Y eso es lo que nosotros no queremos. Siempre queremos gozar, pero para gozar hay que sufrir. Imagínense la hermana que le dice al pastor, se fue al hermano Eliseo, ¿no? Ay, hermano Eliseo, yo quiero que usted ore por mí para que el Señor me dé paciencia. Y le pone las manos al hermano, Señor, auméntale la tribulación. Y hermano, pero yo no le estoy pidiendo eso. Y hermana, es que la tribulación produce paciencia. Y eso hay que entenderlo. Amén, amén. Hermanos, si una persona no aprende a ejercitarse en la verdad, no entiende esto. Pero cuando un cristiano empieza a ejercitarse en la piedad, conforme la doctrina de Cristo, porque la doctrina de Cristo es conforme a la piedad, para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros. Parece que nos dijera literalmente, es que a ti te toca sufrir. No. Lo que nos quiere decir la palabra es que en el mundo sin Dios nosotros sufrimos. Pero ese sufrimiento no tiene ninguna recompensa. Pero si seguimos a Cristo y nos toca sufrir, Él dice, no tengan miedo. En el mundo tendréis aflicción, pero sabed, yo he vencido al mundo. Yo no los voy a dejar solos, yo voy a estar con ustedes en el momento de la prueba. Clama a mí en el día de la angustia y yo estaré ahí. Te responderé, te ayudaré y te afirmaré para que estés seguro. Amén. Yo a veces había pensado, hermano, cómo es que uno lucha, porque algunos hermanos dan testimonio diciendo, hermano, aquí estoy luchando por la salvación. Si la salvación se ganara por luchas, entonces no es un regalo. Y la salvación es un regalo de Dios. Pero ¿cuál es la lucha? Con la tentación. Esa es la lucha del cristiano, la tentación. Y todos somos tentados. Todos. Mujer y hombre, ancianos, adolescentes, jóvenes, de toda edad viene la tentación. Y los niños empiezan la tentación con la mentira. Usted no le enseña a los niños la mentira, pero ellos empiezan a mentir. ¿Usted por qué cogió eso? No, yo no lo he tocado. Y ya casi lo estaba rompiendo. Eso es algo que nace de esa naturaleza pecaminosa. Pero qué bueno que nosotros podamos entender
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Bendito el nombre de Jesús. Y mirando, hermano, lo que dice la primera carta a Timoteo de nuevo, el capítulo 3, el verso 16. ¿Por qué Dios se manifestó en carne? ¿Por qué describe la palabra todo este? Dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Preguntamos, ¿por qué lo hizo? Y seguimos, ¿por qué me amas, Señor? ¿Cierto? ¿Por qué me amas? Fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. No solo está hablando del único Dios verdadero, sino que está resaltando la piedad de Dios, que es un misterio para el mundo porque no lo entiende. Pero la palabra de Dios nos aclara diciendo, Dios muestra. No aparenta, sino Dios muestra. ¿Y cómo lo mostró? Vamos al Calvario, ¿cierto? Y allí en el Calvario vemos el amor de Dios manifestado para todo el mundo. ¿Y dónde lo crucificaron? Allá en un hueco, en una cima. No, Señor. Lo sacaron fuera de la ciudad y lo llevaron al monte Calvario. Eso era como un cementerio donde había allí muertos, enterrados, y lo llevaron allá, a la vista de todos, no para presentar un espectáculo público, sino para que se cumpliera esta palabra. Dios muestra su amor, y lo mostró en el Calvario, muriendo en lugar de nosotros. Dice también en esta primera carta, el capítulo 6, verso 3. Primera carta a Timoteo 6:3 dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, ¿qué le sucede? Verso 4. Está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. O sea, nosotros no tenemos que inventar, porque ya lo que tenemos que decir está aquí. Amén. No podemos ni aumentarle ni quitarle, sino hablar lo que está aquí, conforme a las sanas palabras. No deformar las palabras, sino en la forma como la describe la palabra, para que la podamos entender. También, hermanos, en Tito 1:1, carta a Tito 1:1 dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Bendito el nombre de Jesús. Según la piedad. De pronto usted no se había detenido un poco por qué la Biblia habla de la piedad, y esa es una base fundamental de la vida cristiana. Ser piadoso. Ser piadosa. No porque se ponen botas. Porque por ahí dicen, de pronto eso puede ser una apariencia de la piedad, ¿sí? Las mujeres de bota van al cielo. Pero eso es un dicho, eso no lo dice la Biblia. Tenemos que huir de la apariencia, hermano, la apariencia.
nosotros tenemos que mostrar realmente un cristianismo genuino. Y ese cristianismo no es una humildad que nos vamos a inventar, porque hay gente que aparenta humildad, pero no son humildes. Porque el problema es que todo ser humano es orgulloso. Usted puede ver una persona muy quieta y dice, qué persona tan humilde. Una persona mal vestida, ay, me encontré una persona pero muy humilde. A esas personas de la calle, trate con ella y de pronto despréciela o no la sepa tratar y verá que se encrespa inmediatamente. Hay hermanos que aparentan ser humildes, pero el día que hay que llamarles la atención, se va la humildad. Por eso, cuando hablamos y estuvimos de acuerdo que este capítulo, los 5 versos que leímos, eso no es en el mundo, es dentro de las congregaciones, no dentro de la iglesia, sino dentro de las congregaciones. Se maneja este tipo de apariencia. Y es lo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta. El diablo no está interesado con el borracho. El diablo no está interesado con el mentiroso. El diablo no está interesado con las personas que hacen lo malo, porque allá están encerrados y él los tiene con llave. A él le interesa son los que han salido de ese encierro, los que se liberaron de esa esclavitud. Es lo que el diablo está persiguiendo, es lo que él quiere destruir. Por eso es que nosotros no podemos aparentar cristianismo. Tenemos que ser cristianos sinceros como lo hizo Cristo con nosotros. Que Él no aparentó salvarnos, no aparentó hacer un simulacro y decir así, es que de pronto voy a salvar. No, Señor. Él dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Dios. Dice la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, el verso 2 al 8, una porción muy bonita. Segunda carta a Timoteo 3, 2 al 8 dice: porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Yo quiero decir con esto, hermano, que lo enseñé una vez, que si usted cuenta todas estas palabras, le da exactamente 18 palabras. Y si esos 18 se dividen por 3, ¿cómo quedan? 6. Y ahí está la marca del diablo. Vamos a leerlo cuidadosamente y ustedes me ayudan a contar. Empecemos, hermano, del verso 2. Amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres,
ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de sí mismo más que de Dios. Tenemos que estudiar nuestra vida, hermanos, no simplemente para que nos detengamos, sino para examinar, porque la Biblia habla de examinar si Jesucristo está en nosotros. No diciendo es que yo soy cristiano, es que yo soy esto, soy lo otro. No, examínese a sí mismo, usted a solas con Dios, a ver si realmente Jesucristo está en su vida. ¿Por qué motivo? Porque no hay otro sincero como el Señor Jesucristo. Él mostró su amor, ¿cierto? Esa piedad Él la mostró y no rehusó morir por nosotros en el Calvario. En Tito 1:16, Tito 1:16 dice: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Tenemos que, el ejercicio es mirar qué obras son las que le agradan a Dios, porque nosotros tenemos un concepto y Dios tiene otro concepto. Nosotros creemos que lo que hacemos es lo que le agrada a Dios, pero sí será lo que le agrada al Señor. Porque nosotros a veces queremos hacer es lo que nos agrada a nosotros, pero lo que nos agrada a nosotros es contrario con lo que le agrada a Dios. Y ahí es donde está el ejercicio. El ejercicio. Bendito el nombre de Jesús. No que el ejercicio corporal sea pecado, no, pero no trasciende a lo espiritual. Porque hay hermanos que dicen que se van a jugar fútbol porque van a hacer un ejercicio, y de allá salen algunos chonetos con golpes en todas partes y de pronto con un poquito de ira, porque es que a nadie le gusta que lo golpeen. No que sea malo hacerlo, pero lo que quiero decir es que para poco eso es provechoso en lo material, en lo físico, pero el ejercicio de la piedad a todos nos aprovecha, porque tiene resultado aquí y tiene resultado arriba. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Porque lo que hacemos aquí lo sembramos. Y fue lo que dijo el Señor al joven rico: una cosa te falta, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Porque eso es lo importante. Dice, porque donde está el tesoro, allí estará vuestro corazón. Dice, hermanos, en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, el verso 19 al 22. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2. Capítulo 2, verso 19. Dice: les prometen libertad y son ellos mismos esclavos. Esta es la persona que aparenta ser cristiana y que promete una cantidad de cosas. Por eso hay hermanos o hay personas que se bautizan, reciben el Espíritu Santo y luego se abren de la iglesia porque ellos quieren ser pastores, porque ellos quieren ser esto a sus propias expensas.
Y dice, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de la corrupción. Porque el que es vencido por alguno, es hecho esclavo del que lo venció. Amén. ¿Usted no cree? Para mí es mejor dejarme vencer del Señor. Que el Señor me venza a mí y no el pecado. Yo no sé si usted tiene la misma confianza de creer esto. Verso 20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, note usted que lo que veníamos hablando está dentro de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Viene algo desagradable, pero hay que decirlo. Verso 21, hermano. Bueno, yo no sé si usted alcanza a comprender esto que le voy a decir. Una persona que se bautiza, le promete al Señor serle fiel y se vuelve atrás, tiene mayor castigo que aquel que no ha hecho compromiso con Dios. Léalo allí y verá. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Esto es serio con Dios. Por eso, hermano, les invito hoy, que si no hemos empezado todavía como ese ejercicio, y usted tiene un crecimiento prematuro, y tiene cosas que hay que dejar, porque, hermanos, la Biblia nos habla de un peso que hay que dejar. El peso que nos asedia, para que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Porque muy gordito no podemos correr, nos fatigamos rápidamente. Entendamos esto en el campo espiritual. Y mire lo desagradable que viene en el verso 22. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. Bueno, todavía no está muy cerca del almuerzo, ¿cierto? Pero bueno, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Según lo que la Biblia dice, el único animal que tiene arresto para volverse a comer lo que ha vomitado es el perro. Y el único animal que le gusta estar sucio es el marrano. Cae un aguacero y lo lava y él no está contento hasta que no se revuelca en el pantano. El Señor es puntual en lo que dice para que entendamos. Amén. Por eso es que la Biblia declara que el postrer estado de esta persona viene a ser peor que el primero. Por eso, importante en este día lo que describe la palabra del Señor. La expresión práctica de la fe en una vida de arrepentimiento, lucha contra la tentación, hacer morir lo terrenal en vosotros, que el pecado muera para cada uno de nosotros y que tengamos la práctica de ¿qué? El hábito de la oración, gratitud, reverencia, esa solemnidad a la cena del Señor, en el cultivo de la esperanza, el amor, la generosidad, el gozo, la disciplina, en la búsqueda de la honestidad, la justicia y el bien, en las relaciones humanas, en el respeto a las autoridades de la iglesia,
en el estado familiar, en el trabajo, que el cristiano muestre lo que Dios ha hecho en su vida. Mientras no conocíamos el camino del Señor, vivíamos como todo el mundo, llevados por la corriente mundanal, llevados por la fuerza del pecado, porque el pecado es una fuerza negativa, que cuando el hombre y la mujer quieren levantarse, el pecado es un peso que lo hace de nuevo inclinarse a la maldad. Pero yo quiero decir en este día, aquí está el misericordioso y compasivo Dios, que puede tomarte de la mano y levantarte del estado miserable y colocarte en alto, por cuanto has conocido ese nombre precioso, ese nombre que es sobre todo nombre, el nombre dado para salvación a todos los que estamos debajo del sol. Hermano, qué bueno, un pringuito de esa piedad en nuestra vida en este día, a empezar a ejercitarnos en esa piedad de Dios, para que no seamos piadosos religiosos, sino piadosos cristianos. Bendito el nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor que la Biblia habla de un piadoso que tuvo, hermanos, la misericordia de Dios. San Lucas 2, San Lucas capítulo 2, el verso 25. He aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. No era como nosotros, que el Espíritu Santo está en nosotros, pero en él había una gran esperanza. Y el verso 26 dice: y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Qué glorioso es uno venir al templo movido por el Espíritu Santo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme a los ritos de la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Hoy podemos, hermano, abrazar esa salvación. Hoy esa salvación es accesible para todos. Solo renunciar al pecado y decir: Señor, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Yo quiero invitar esta mañana, si algún hermano se siente aislado, que no siente esa seguridad de la salvación, o un amigo que quiere entregar su vida a Cristo, sea valiente y venga al altar y hable con Dios. Dígale al Señor lo que siente en su vida y verá que Dios lo va a fortalecer, y desde hoy usted va a empezar ese ejercicio de la piedad. Estén de pie, por favor, hermanos. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. ¿Quién quiere iniciar la oración? Padre eterno, gracias, Señor. Oh Jesucristo, mi gran Dios. Grandioso eres tú, Señor nuestro. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra que nos instruye.
Gracias por tu palabra, Señor Jesús, que nos da vida, que nos muestra el camino por donde debemos seguir, Señor. Oh, ayúdanos, Señor Jesús, a que tu buena palabra siempre esté en nuestros corazones, siempre esté, Señor, presente en nuestro diario vivir. Grandioso Jesús.